Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Julio Benítez, quien quiere ser tu representante. Hoy estamos con el doctor Horacio Duré, quien fue director del Hospital Regional en el año 2000, director de la séptima región sanitaria y secretario de Salud de la Gobernación de Itapúa, para hablar sobre un tema sobre el cual él fue pionero, la descentralización sanitaria. Muy buenas tardes, doctor Horacio Duré, encantado de poder tenerlo con nosotros. Buenas tardes, doctor. Un gusto estar con ustedes para hablar de este tema que es apasionante, la descentralización. La descentralización está basada en la ley 1032/96, que fue promulgada en diciembre del año 96. Nosotros tuvimos un avance muy interesante en la época que yo ejercía la función de secretario de salud de la gobernación de Itapúa y también, por ende, presidente del Consejo Regional de Salud del departamento de Itapúa. Primero que nada, ¿Sí? ¿qué es la descentralización sanitaria para saber Sí. a qué nos estamos refiriendo? En el segundo, como estaba mencionando, ¿cuál fue la experiencia? O sea, ¿cómo se llegó? Porque yo tengo unos cuantos materiales como el que está acá, donde relatan la experiencia y se ve que fue positiva, por todos lados fue positiva, había insumos, había recursos, había profesionales capacitados. Después, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué pasó con eso? ¿Cuáles son las Sí, dificultades de la centralización y la aplicación a otros ámbitos? Con claro. ustedes, señor Eh, doctor. eh, es un sistema que tiene por objetivo mejorar la salud del país. Eh, Está esto inserto en esta ley 1032, como te decía anteriormente. Eh, el objetivo de esto es tener una acción más eficaz en la atención de la salud. Como te decía antes, equitativa y justa para todos, sin distinción de clase, de razas, etcétera, etcétera. Eh, es un sistema que tiene como objetivo, como te dije, la participación. Es decir, antes de eso, Julio, quisiera comentarte que se entiende por descentralización la transferencia de responsabilidades del sistema centralizado del Ministerio de Salud, en este caso en el sector salud, desde el Ministerio de Salud a los gobiernos municipales. Ese es el objetivo. A mí lo que me gustaría saber es que cuando tuvo a tu cargo toda la cuestión de la descentralización, como yo sé que vos sos uno de los propulsores de este tema, cuando ustedes tuvieron esa transferencia, cuando ustedes tuvieron la responsabilidad y pudieron generar recursos, ¿cómo estaban las farmacias sociales? ¿Cómo era la administración? ¿Había algún, al menos en donde echó raíz, fue efectiva esa gestión? Sí, sí. ¿Es una solución para la desconcentración del tema de la salud? El tema es lo siguiente. La ley dice que el 5% de todos los recaudados por la municipalidad vaya a una cuenta del Consejo Regional. Aparte, lógicamente, del aporte del Estado a través de Fuente 10, como para que nosotros podamos eh, utilizar esos recursos. Y también lo que generábamos en concepto de pago de servicios eh, del hospital local, acá del hospital regional. Es decir, teníamos tres fuentes de financiación. La municipalidad, que aportaba el 5% de todos los recaudados, es un recurso importante. Después, eso dice la ley, no porque yo lo diga. Y después, los recursos generados en los servicios. Ya no depositábamos en Hacienda, sino se quedaba en la cuenta del Consejo Regional. Y lógicamente el aporte que nos correspondía del presupuesto general de gastos. Es decir, manejar nosotros esos recursos.
Y realmente la gente, las autoridades, tanto centrales como locales acá, se resistían a aceptar eso. Es una pérdida de poder que ellos tienen, ¿verdad? Y otra parte, la contraparte es que nosotros no manejábamos, eh, hacíamos con la participación de la comunidad. Si hacíamos, eh, la ley dice también que hay que hacer cada 6 meses o algo así, o cada año, una, ¿cómo le llaman? La rendición de cuentas. Y esa rendición de cuentas eran públicas. En aquella época en que yo estaba, hacíamos, eso es lo que nos dio un impulso muy grande a nosotros. Nosotros obtuvimos parte de eso que yo te dije, de generar recursos, manejábamos dinero, mucho dinero, uh, y lógicamente que después a fin de año hacíamos las rendiciones de cuentas. Yo he visto mucho en los diarios que me pasaste, he visto que esto para darle un ejemplo a la gente, pasó desde el 2003 hasta prácticamente 2008, 2009, donde se estancó y quedó prácticamente sin efecto. Y había muchas experiencias positivas, tanto acá en el sur como en Villa, en el Chaco, y estaban abastecidos, o sea, no dependían netamente del presupuesto central ni de la decisión de allá de arriba, por decirlo de alguna manera, sino que podían, con ayuda de la comunidad, de la gente, conformar unos equipos que aplicaban los recursos a las necesidades, cosa que hoy en día en la pandemia hubiese sido genial que los recursos que genera Itapúa puedan ser destinados a ciudadanos itapuenses, no crear esta situación de ciudadanos de primera y segunda clase, siendo que todos los recursos que, en este caso el área de la salud, se reúnen, van a central y de ahí se vuelven a distribuir acorde a Y las nunca, necesidades de otros. nunca llega, vamos a suponer que nosotros en un porcentaje depositemos en Hacienda el 100% de lo que recaudamos. Nunca se compensa, siempre viene menos. Entre el material que me diste para estudiar encontré que había cooperación de la Unión Europea, USAID, el CIRT mismo, o sea, era una planificación a largo plazo que estaba dando muy buenos resultados, como vos decís, en farmacia social, en atención, en formación de la gente, en medicina preventiva, en medicina de acción. Y Sí, a lo que voy es, con todo ese proceso, desde el 2003 al 2008, que creo que fue donde paró, ¿qué pasó? ¿Por qué se canceló eso? claro. ¿Qué fue? El proceso tiene depende muchísimo de la voluntad política de las autoridades. Vos sabés que cada 5 años se cambian las autoridades. Entonces, lo que pasó últimamente con el tema este que nosotros perdimos las elecciones, lógicamente, un proceso que se inició, se fortaleció en mi época, lógicamente cayó en la desidia, en el olvido, cuando nosotros perdimos las elecciones. O sea, es bastante, como me está contando, es bastante frustrante el hecho de que una política que beneficia a la gente, le empodera a la ciudadanía, se vea cortado. Uno, porque el cambio de gobierno hizo que imperen más las reticencias hacia un color que los beneficios de un proyecto que ya tenía experiencia. Y dos, que los actores locales con autoridad no quieren ceder esa autoridad. Otras personas no quieren agarrar y que la gente en realidad sí tenga ese poder de contralor que le vendría a dar la descentralización, en este caso sanitaria, que tiene una experiencia súper positiva como me está contando, y en otras áreas, ¿verdad? Claro. Y lógicamente, como te decía, yo el objetivo siempre era mejorar los servicios de salud. Por ejemplo, los medicamentos. Nosotros teníamos las farmacias sociales. Acá en el hospital regional nosotros tenemos una farmacia social donde el costo de los medicamentos es bajísimo, en algunos casos hasta en un 60% más bajo en relación a los medicamentos que se venden en las farmacias, justamente para que ese acceso
a esos medicamentos a la gente más humilde, ¿verdad? Tal es así que nosotros teníamos problemas con la farmacia privada, aledañas al hospital y otras farmacias también grandes, donde decíamos que ellos decían que hacíamos nosotros una competencia desleal, pero el objetivo era, nosotros conseguíamos que por un convenio especial y también con los laboratorios obteníamos esos medicamentos, cantidades a costo, como te decía, costo social. Entonces, te voy a dar un ejemplo así. eh, por ejemplo, un medicamento de primera necesidad, como son los antihipertensivos, por ejemplo. Medicamentos que cuesta 120.000, 130.000 guaraníes. Nosotros vendíamos eso a 40 o a 30.000 guaraníes. Y lógicamente ese era un motivo de confrontación con los comerciantes ahí aledaños al hospital, ¿verdad? Pero todo eso nosotros sorteábamos y demostrábamos. Es más, con esa estrategia, la farmacia social ganaba dinero. Increíble, increíble. Nosotros llegamos a tener más de, me recuerdo así, te voy a someramente, en la farmacia social el rendimiento, la producción de esa farmacia social de 20 millones de guaraníes por mes, llegamos nosotros a tener más de 180 y 200 millones de guaraníes de recaudación. Y con ese dinero otra vez volvíamos a adquirir más medicamentos, más. Y ahora esa farmacia social del hospital regional es algo grandioso. Ahí se maneja muchísimo dinero, ¿verdad? Y nosotros hacíamos, no sé si ahora, por eso yo estoy un poco separado ahora de la actividad, Julio. Eh, eh, Porque lógicamente no estoy más en el sistema. Nosotros hacíamos rendiciones de cuenta mensualmente y lógicamente todo está ítem por ítem. Vos sabés que esta entrevista que estamos haciendo, este contacto que tengo contigo, me da otra vez, eh, me pica otra vez esa pasión que yo tengo sobre este proceso, ¿verdad? Y ya todavía no hice el contacto, pero voy a hacer contacto con gente que tengo en Asunción, con los archivos de allá, porque allá hay una dirección de descentralización en el ministerio. Sí, no, Y yo entré en la página y no tiene absolutamente nada. Te manda un link desapareció. vacío que va a subir acá, se va después. Tengo un artículo original que es del 2019, de hace 2 años, y la descentralización sanitaria está estancadísima. Y después otra pregunta que me tenía, ¿es una solución la descentralización? No sé si esa es una pregunta que me enviaste los otros días. Sí, ¿Es sí, una sí. solución? Claro que si funciona, es una solución. Si funciona, es una solución porque vamos a tener calidad en cuanto a la prestación de servicios y fundamentalmente la equidad que llegue especialmente a la gente más necesitada, a la gente más pobre. Muchísimas Listo. gracias, señor doctor Horacio Duré. Encantado de poder hablar con usted, con un pionero en el tema de la descentralización sanitaria. Y muchísimas gracias a la orden de siempre. Un gusto, Julio. Un gusto hablar con una persona que se interesa y que es apasionado, así como yo, sobre la descentralización. Creo que es una opción válida.